Hola, buenas tardes, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto recibirlos en el Museo Amparo para este programa que ustedes ya conocen, Diálogos con Universitarios, y que estamos organizando con la finalidad de que curadores y artistas compartan con ustedes sus procesos de trabajo en torno a la curaduría, la museografía y algunas otras decisiones que se toman a lo largo de un proyecto antes de verlo ya en salas. Entonces, bienvenidos, muchas gracias a sus profesores del Instituto de Artes Visuales de Puebla, y también les damos la bienvenida a los chicos de Arte Digital de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El título de nuestra exposición es Reinventar América, construir, borrar, repetir, y hoy nos acompaña la curadora de esta exposición, que es Idurre Alonso. Ella va a compartir con nosotros los detalles y un poquito más adelante tendremos también la participación del artista brasileño Denilson Banigua, que está hoy con nosotros y que hace intervenciones, tiene 4 obras en sala con intervenciones y que nos va a platicar, por supuesto, de estos procesos. Entonces, Idurre, si te parece, vamos a comenzar y vamos a iniciar justamente con la presentación del instituto con el que se ha hecho esta colaboración, que es el Getty Institute Research en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, adelante, Idurre, vamos a empezar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí, por estar aquí, compartir con nosotros un rato para hablar de la exposición. Espero que después tengan muchas preguntas y podamos mantener un diálogo sobre la muestra. Bueno, esta es una muestra que revisa las colecciones del Getty Research Institute, que ahora les voy a contar un poco qué es el Research Institute, pero es una muestra que revisa cómo se representó América a través de las ilustraciones y grabados europeos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y cómo se construye una imagen de América desde la visión del otro. Esa es más o menos la premisa de la exposición. Quería explicar un poco qué es el Getty Research Institute. Está en Los Ángeles, en California. Lo que están viendo en esa imagen es el Getty Center, el centro Getty, y marcado con una flecha está lo que es el Instituto de Investigaciones del Getty, que es ese edificio redondo que está ahí. Entonces, en el Getty Center está el Museo Getty, que es probablemente la parte más conocida del Getty, y después está también la fundación, que es el ala filantrópica del Getty, son los que dan dinero para proyectos, normalmente proyectos académicos, y también tenemos un instituto de conservación, y esas son como las 4 partes que están en ese lugar, en el Getty Center, que está como en una montaña en Los Ángeles. Es un espacio muy, muy grande. Trabajamos como 1.400 personas en el Getty en total. En el Instituto de Investigaciones somos alrededor de 250. Tenemos la mayor biblioteca de historia del arte del mundo en el Research Institute y, por cierto, damos también becas de investigación, así que deberían pasarse por la página web para ver esas becas, porque podrían acceder a ellas y venir a Los Ángeles a ver nuestras colecciones. Entonces, además de la biblioteca, también tenemos lo que se llaman colecciones especiales, que son objetos, archivos, libros que son parte de una colección especial que no están dentro de la biblioteca general, pero que sí se pueden ver. Uno puede hacer una cita y ver los materiales. Esa es la biblioteca por dentro y ahí está el espacio donde uno puede pedir una cita y decidir qué materiales quiere ver y se los sacan. O sea, todo lo que está en esta exposición, si estuviese ahora en el Getty y quisieran verlo, podrían verlo y tocarlo, ¿no? Que eso es algo muy especial. Entonces hablamos de una colección de archivo que es muy diferente a lo que es una colección de un museo. O sea, en una colección de un museo uno ve pieza por pieza, ¿no? Digamos que uno entra a la bodega y quiere ver una pieza, le sacan una pieza. Como esto es un archivo, puede ser que algunos elementos estén dentro de otros archivos. Y les estoy mostrando una foto de una exposición anterior que yo hice, que también estuvo aquí en el Amparo, que se llamó La Metrópolis en Latinoamérica. Entonces, todos esos papelitos que ven, todas esas marquitas, son los elementos que yo estaba seleccionando dentro de los archivos. Entonces, por ejemplo, esas cajas verdes que están ahí son parte de un archivo muy grande de fotografía sobre Brasil y son alrededor de, no sé, como 30 cajas, más de 3.000 fotos. Entonces yo tuve que revisar todo e ir marcando con papelitos, porque no se pueden sacar, porque esto es parte de un archivo, marcando lo que iba seleccionando, ¿no? Y entonces es así como se trabaja con una colección de archivo. Una de las cosas que yo hice con esta exposición, bueno, y que realmente siempre lo he hecho con las exposiciones que he hecho en el Getty, es hacer un seminario cuando estoy
planteándome la muestra. Entonces, lo que hago es que invitamos a expertos a que vengan a ver las colecciones y durante 2 días nos encerramos a ver todos los objetos que yo he seleccionado y hablamos de las ideas de la exposición, de qué funciona, de qué no funciona, de qué obras faltan y se deberían incluir. Hablamos también del libro, de las ideas que funcionarían para un libro. Y entonces estas son 2 fotos de ese seminario que yo hice en el 2019 antes de que la muestra fuese hecha. Entonces pueden ver todos estos materiales seleccionados con los papelitos para que luego poder volver a ponerlos en la caja donde estaban. Entonces, la manera en que yo trabajé esta exposición es que nosotros tenemos un catálogo. Como somos una biblioteca en realidad, ustedes pueden ir online y ver materiales y pueden hacer búsquedas. Entonces, yo empecé a buscar, por ejemplo, ponía México desde 1500 y me salían, no sé, 300 o 400 cosas. Y yo después iba a verlas. Imagínense, yo me dediqué durante meses a ver todo lo que había en la colección sobre América Latina, desde la época colonial hasta el siglo XIX, decidiendo cuáles eran las piezas que podrían funcionar para la exposición. Entonces generé un listado de obras que tenía alrededor de 800 objetos y de ahí fui acotando y haciendo más pequeña la lista. Otra cosa que no les he dicho es que nosotros tenemos un espacio de exposición en el que siempre trabajamos con nuestras colecciones. Entonces no se trata de hacer una exposición en donde traemos préstamos, sino que estamos mirando nuestras colecciones. Una vez que yo tenía ese listado enorme, lo hago más pequeño, no así, yo sabía que era demasiado grande, pero para presentarlo ya con ciertas ideas de cuáles podrían ser los ejes temáticos de la exposición. Y nos encerramos, como digo, esos 2 días con estos expertos para hablar. Para mí fue muy importante este seminario porque yo no soy especialista en arte colonial ni el siglo XIX, yo soy especialista en arte contemporáneo. Entonces para mí era como meterme en un territorio en el que tuve que de verdad investigar y aprender muchas cosas que no sabía. Y en este seminario me ayudaron mucho las personas que eran expertas en el tema. La mujer que está ahí es nuestra directora, él es Tom Cummins, que trabaja en Harvard, Kevin Terraciano, que es también de la Universidad en Los Ángeles, Nicolás Biakowski, que es de la Universidad en Argentina, todos ellos especialistas en estos materiales que están en la muestra. Aquí tienen a Denilson. Y bueno, una de las cosas que yo siempre tuve muy clara cuando empecé a trabajar en esta exposición es que no se podían mostrar estos materiales y estas narrativas que fueron generadas por europeos sin plantear la visión de la gente local. Y entonces, obviamente hay ciertos materiales que existen de la época, como pueden ser algunos códices que podrían haber sido incluidos, pero que son pocos y que son difíciles de conseguir. Entonces yo decidí que desde un principio que quería trabajar con algún artista contemporáneo. Y en ese seminario que les estaba mostrando, en él también participó Rafael Fonseca, que es un curador brasileño, y él fue el primero que me nombró la obra de Denilson. Entonces, cuando yo vi lo que Denilson ya estaba trabajando, me pareció que él podía ser el artista perfecto para hacer lo que yo tenía en mente, que era una respuesta y que se introdujese su voz dentro de la exposición. Entonces, Denilson ya venía trabajando con materiales de la época colonial y del siglo XIX en su obra, como pues esta que vemos aquí. He trabajado muchos mapas de la época. Normalmente su trabajo tiene que ver, ya les va a hablar él mucho mejor que yo sobre su obra, pero tiene que ver sobre pues introducir elementos de él como para hablar de lo que está borrado en esa historia y de cómo también esas historias están llenas de ficciones. Estas son otras obras de Denilson, por ejemplo, la pieza que está ahí es parte de una serie de grabados de Rugendas que están en la exposición. Entonces para mí fue como, él es el artista perfecto porque conoce además las obras con las que yo estaba trabajando y ya ha realizado trabajos que tenían relación. Bueno, una cosa que nos sucedió también es que nos agarró la pandemia en medio de todo esto. La exposición tenía que haber sucedido un año antes, nos agarró la pandemia, se retrasó un año, Denilson no pudo venir a ver en su momento los objetos y finalmente lo pudimos hacer mucho más tarde, en febrero del 2022 pudo venir, pero también quiero hablarles de otras 2 personas, bueno, en realidad 3 personas que fueron importantes en esta exposición y que están en estas fotografías, sobre todo Renato Meneses y también Julieta, la muchacha que está ahí, vestida de rosa y rojo. Ellos 2 fueron
fueron nosotros tenemos un programa en el Getty que es de becarios graduados, llamamos grad interns. Son estudiantes que han hecho maestría o que están estudiando su doctorado y que pueden aplicar para ser becarios y trabajar durante un año en el Getty. Otra cosa que deberían pensar también, que lo vean en nuestra página web. Entonces yo tuve la gran suerte de que Renato fue uno de esos becarios que aplicó para trabajar en el Getty. Y Renato es alguien que es especialista en Renacimiento, que es brasileño. Entonces, como digo, nos pilló la pandemia, no pudo venir al Getty porque estábamos cerrados, pero sin embargo eso provocó que Renato y yo durante meses tuviésemos conversaciones larguísimas por Zoom sobre la exposición. Entonces, al final esto nos dio la oportunidad de pensar y repensar mucho los materiales y cómo los íbamos a presentar, y la verdad es que Renato fue alguien de gran ayuda en ese proceso. Después llegó Julieta, y Julieta, bueno, también fue parte del equipo ya en otra fase, ya en una fase en que estábamos diseñando la exposición, escribiendo los textos, y después también tenemos en esa fotografía a Daniela, que Daniela era mi asistente de investigación y también me ayudó mucho en este proceso, sobre todo más con el tema de generar listados de obra, y que es un proceso medio complejo dentro del Getty, que es un lugar tan grande. Pero digamos que los que ven aquí en la foto eran mi dream team, como se dice en inglés. Y yo creo que esa es parte de por qué la exposición es una buena exposición, es porque yo tuve la posibilidad de trabajar con mentes muy brillantes en el proceso. Después, una cosa que yo hice como parte de la exposición en el Getty, que me parecía también algo importante que se debía de hacer, es que estaba la voz de Nilsson, pero yo pensaba que también debía estar la voz de la gente local. Entonces se me ocurrió que algunas de las cédulas podrían ser escritas por gente local. Entonces yo me reuní con 4 grupos diferentes. El primer grupo fueron los jardineros del Getty. No sé si vieron en las fotos, pero el Getty tiene unos jardines maravillosos, y la gente que trabaja esos jardines, la mayoría son latinos, la mayoría son centroamericanos o mexicanos, y los invité a que me hablasen sobre lo que sentían ellos cuando veían estas piezas. Y lo que hice fue grabar nuestra conversación, y bueno, ellos eligieron 4 piezas, yo les enseñé todo el listado, eligieron 4 piezas de las que querían hablar, y hablamos, y yo grabé las conversaciones, y de ahí saqué de sus propias palabras para escribir las cédulas de la exposición. Además de los jardineros del Getty, trabajé con Yesa Calderón, que es una poeta y cantante Chumash y Tonga, que son las comunidades indígenas que viven en Los Ángeles. Después también trabajé con Lilia Ramírez, que es una artista, parte de un grupo de mujeres artistas que se llaman Mujeres del Maíz, que son artistas chicanas, mexicoamericanas. Y después con Jorge Gutiérrez, que es el fundador de Familia TQLM, que es una asociación que ayuda a inmigrantes queer y trans en Los Ángeles. Entonces hice lo mismo que hice con los jardineros, lo hice con ellos, y fue, la verdad, un proyecto que fue, de cierta manera, me abrió los ojos, porque yo, como curadora de historia del arte, cuando me acerco a las imágenes veo ciertas cosas, ¿no?, que están muy relacionadas con mis estudios, pero lo que ellos veían en las imágenes son cosas muy diferentes a las que yo veía, y cada uno trajo también su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, Jorge veía las imágenes de una perspectiva muy política, y alguien como Yesa Calderón hablaba más de sus sentimientos como mujer indígena cuando veía estas obras. Entonces fue muy interesante traer todas estas perspectivas, y a mí lo que me interesaba era como romper un poco con la voz siempre de curador o la curadora, sino tener otras voces que generasen diferentes visiones de lo que estaba en la exposición. Esto es lo que dijeron Salvador, Arturo, Federico y Efraín sobre una de las piezas que está en la exposición. A mí me parece que esta es probablemente la mejor cédula de toda la muestra. Entonces, este es un grabado de Stradanos, que fue un grabador muy importante de la época del Renacimiento, y muestra la imagen de Américo Vespucio llegando a América, y ellos dicen: la mayoría de la historia no es la realidad, parte es verdad y parte es imaginación, y así se
describe la historia de contar una milésima de verdad y muchas mentiras, en este caso inventadas para atraer a los europeos a América. Y yo pienso que también es un poco todo el génesis de la exposición está también en sus palabras. Bueno, ahora les quería contar un poco ya sobre cómo es la exposición, cuáles son los núcleos. Una de las cosas que van a ver en la muestra son varias gigantografías que realizó de Nilsson basadas en obras que están en el espacio. Este mapa es un mapa que pertenece a un libro de cartografía de Abraham Ortelius del siglo XVI y es de los primeros libros de cartografía que contiene el mapa de América. Entonces, bueno, de Nilsson lo que hace es introducir diferentes elementos, decir, nombrar América como tierra indígena y después borrar una por una todos los nombres que han sido dados por los colonizadores. Y bueno, otra cosa que es importante creo en el trabajo de Nilsson también es que él usa mucho un humor satírico. Entonces, como pueden ver, los barcos son barcos de piratas. La primera sección de la exposición es sobre la alegoría de América. Entonces, cómo se construye la imagen de la alegórica de América, porque cuando los colonizadores llegan a América y se encuentran con otro continente, ya tenían las alegorías de los otros continentes, hay que generar una del nuevo. Esa imagen que ven ahí es también del libro de Ortelius y en la parte de arriba está Europa, a un lado está África, al otro está Asia y abajo está América. América es siempre una mujer que está semidesnuda, que tiene plumas, ya sea en una falda, ya sea en la cabeza. Suele aparecer una hamaca con ella porque la hamaca es un elemento que fue inventado por los indígenas y va a aparecer en muchas representaciones. Luego suele tener armas alrededor de ella para hablar de ella como una persona violenta, como salvaje, y luego también una cabeza humana en su mano. A veces son piernas de personas, a veces también aparecen animales autóctonos de América y esa va a ser una representación alegórica que se va a repetir durante 300, 400 años. Esta es otra imagen, otro grabado hecho por Stradamus, el grabador que les estaba hablando, que trabajó para los Medici, y esta imagen me gusta mostrarla porque contiene muchos de los temas que están dentro de la exposición. Entonces este es Américo Vespucio llegando a América. América está en la hamaca, sentada, otra vez con todos los atributos que les he estado contando, y alrededor tiene, por ejemplo, un oso hormiguero, un perezoso subiendo al árbol, animales fantásticos que realmente no existen, y en la parte de atrás hay un grupo de indígenas que están comiéndose la pierna de una persona. Entonces estas alusiones al canibalismo van a aparecer una y otra vez en estas representaciones. Américo Vespucio tiene el astrolabio en la mano que habla de la ciencia y de las nuevas tecnologías que ayudaron a los colonizadores a llegar a América, y además tiene la cruz como referencia al catolicismo. Entonces también es importante pensar en la conversión al catolicismo de las poblaciones locales. De nuevo, otra representación de América con todos los atributos que ya hemos hablado, y esto es lo que de Nilsson hizo con esa representación en una gigantografía que también está aquí. Esta es una imagen de exposición en el Getty. Entonces le añade las palabras, se llama América, no more, no más América. Y bueno, yo pienso que de Nilsson, esto es una idea mía, quizás de Nilsson va a decir que estoy loca, pero le pone América pulmones, corazón. Yo pienso que la humaniza, ¿no? De cierta manera. Y esto es lo que hizo de Nilsson con el libro de Ortelius. Estaba diciendo que él trabajó con intervenciones sobre algunos de nuestros objetos. Entonces lo que él hace es tapar ciertas partes para que uno se fije en ciertas cosas y le cambia los títulos. En este caso es Terapia para Todos. Otra cosa que de Nilsson ha hecho en las exposiciones, que van a ver que las cédulas también con un Sharpie, él cambia los títulos, pone su nombre como si fuese una colaboración entre la persona del pasado y él. Es como si él se introdujese, ¿no?, dentro de toda esta historia. Y bueno, hay también referencias en la exposición a algo que es muy importante y que debemos pensar, es que la imprenta fue inventada nada más 40 años antes de que los españoles llegaran a América. Entonces hay que entender cómo esta difusión de ideas, de libros, de imágenes se consigue tan rápidamente a través de la imprenta, porque ahora se pueden producir miles de libros en una sola vez y estas ideas entonces se difunden por todo el mundo en realidad. De Nilsson ha hecho también 2 piezas de videoarte relacionadas con la exposición. Esta que ven aquí tiene relación con la idea de la imprenta. Es una obra, yo pienso que performática también, y que habla de lo borrado, ¿no? La tienen que ver. Después otra sección de la exposición es construyendo el arquetipo local, cómo la gente local fue representada. Y la verdad es que la gente local fue representada de manera muy similar a la alegoría de América. O sea, se representan
están desnudos o semidesnudos, con armas en la mano, la hamaca, frutas de América como la piña. Entonces, de cierta manera se está como hablando de que son personas, entre comillas, salvajes, ¿no? Y también hay una homogeneización en la manera en que se representan. Por ejemplo, aquí tenemos una persona de California y una persona de Brasil que básicamente se están representando de la misma manera, de nuevo, durante siglos, de manera homogénea. No importa que sabemos que gente local de California no tenía nada que ver con la gente de Brasil. Y de nuevo todas estas representaciones, ahí pueden ver también la escena de canibalismo en la parte de atrás. Otra cuestión importante en la manera de representación de lo local es presentar las comunidades indígenas practicando idolatría, ¿no? Adorando al diablo, por ejemplo, como en esta imagen de que supuestamente se trata de Huitzilopochtli. Y en el caso de México hay muchas referencias a los sacrificios humanos. Y eso empieza desde el principio. Lo que tienen ahí es el objeto más antiguo en la exposición, que es la segunda carta de relación de Hernán Cortés, la edición de Nuremberg, que es de 1524 y que contiene la primera representación de parte de los europeos de Tenochtitlan. Y en el centro de esa imagen lo que aparece es una referencia a los sacrificios humanos. Y una y otra vez, cuando se le va a representar Tenochtitlan, va a aparecer esa referencia. Eso también es una excusa, tanto el canibalismo, la idolatría, para definir a la gente local como salvajes y presentar la idea de su dominación como algo bueno. Aquí tienen también una imagen muy fuerte sobre canibalismo. Esta idea de dónde viene, cuando Américo Vespucio viaja a Brasil, describe por primera vez él en sus crónicas que algunas personas, algunos grupos de Brasil practican el canibalismo y eso genera en Europa un interés muy grande y después se aplica eso a la gente local de toda América, ¿no? En las representaciones. Es una cuestión así como medio morbosa de pensar en el otro de esta manera y bueno, como han visto, está muy presente en muchas de las imágenes de la exposición. Otra sección de la muestra, las siguientes maravillas de la naturaleza. Por supuesto que los colonizadores se encuentran con un montón de plantas, animales nuevos y van a generar muchos libros que hablan de eso, más o menos como casi como enciclopedias de esos nuevos plantas y animales, descripciones, lo que se llaman historias naturales. También se producen muchos libros con imágenes totalmente fantásticas como los que vemos aquí, que bueno, algunas de ellas vienen de Arnoldus Montanus. Muchos de estos artistas que les estoy mostrando jamás estuvieron en América. Entonces se están imaginando las cosas a través de unas crónicas que ya son fantásticas en sí. Así acabamos con este tipo de imágenes, ¿no? Totalmente irreales. Aunque también hay una serie de trabajos que sí son más científicos, como lo que vemos aquí. María Sibila Merian fue una científica. Solamente hay 2 piezas en la exposición de mujeres. Ella fue una científica que estudiaba las mariposas y los insectos y viajó a Surinam para hacer estudios sobre eso y generó este libro que les recomiendo mucho que lo vean porque es realmente una joya. Y bueno, estamos hablando de una mujer viajando sola a Surinam en el siglo XVII, que es algo que no era muy común. Y su libro es muy importante porque describe plantas que no eran conocidas hasta ese momento. O el libro que tenemos en la otra esquina, que también es muy importante, que es de Francisco Hernández. Francisco Hernández fue el médico de Felipe II y Felipe II lo envía a México a estudiar plantas medicinales. Pasa en México 7 años y después publica este libro. Posteriormente, la importancia de este libro es los nombres de las plantas están en náhuatl y que las ilustraciones tienen mano indígena. Entonces ahí se ve también cómo el conocimiento indígena pasa a la colonia también. Esta es otra de las obras que Denilson intervino y como ven nuevamente tapa ciertas partes para que nada más veamos lo que él quiere que veamos. Cambia el título de la obra a Historia Natural de la Colonización y además una cosa que hace al tapar ciertas partes, porque esta es una pieza con una imagen como muy barroca y muy llena de cosas, es que uno se fija que en el centro lo que hay es una imagen de idolatría a los indígenas bailando. También en esta exposición tenemos alrededor de 30 piezas de la colección del Franz Mayer y estas son algunas de ellas. Esta es una sección que habla de los nuevos productos como es el cacao y entonces todos estos elementos tienen
tienen relación con el chocolate. La de arriba es una petaca chocolatera para llevar el cacao y luego los cocos chocolateros y las mancerinas que se usaban para tomar chocolate. Y bueno, por supuesto, dentro de esta historia de la importancia de los nuevos recursos, también es importante hablar de la explotación que sucede con eso y de cómo esto es el comienzo de la esclavitud. Entonces, por ejemplo, ahí hay una imagen de las minas de Potosí que sabemos que no duraron mucho tiempo y que además hubo gente indígena usados de esclavos para extraer la plata de las minas de Potosí. Y en la otra imagen tenemos una tala de árbol en Brasil. Se trata de un árbol que es muy importante en Brasil, pero que ahora está en peligro de extinción. Entonces también hay que entender cómo muchos de los problemas ecológicos que tenemos hoy en día están relacionados con la extracción colonial que empieza en este momento. Otra de las secciones es las narrativas de la conquista, cómo estos libros y grabados hablan de la conquista, muchas veces de manera muy heroica. Uno de los talleres de grabado más importantes de la época colonial fue el de Debris, que fue un grabador que lo que hizo fue compilaciones de las crónicas del siglo anterior, que generando más de 600 ilustraciones para cuando las publicó, o sea, como compilaciones, lo que yo siempre digo que llamaríamos hoy coffee books, como esos grandes libros maravillosos como los de Taschen que uno tiene pues en la mesa. Así eran los libros como de lujo que generó Debris, que fueron muy importantes. Era un grabador excelente y sus grabados van a ser copiados durante cientos de años hasta hoy en día. Muchos de sus grabados aparecen en libros de escuela, de texto. Ahora bien, también hay que entender estas imágenes desde la situación política que había en Europa en ese momento, ¿no? Entonces a veces vemos, sobre todo de parte de Debris, algunas imágenes que muestran lo terrible que fueron los españoles durante la conquista. Esta, por ejemplo, es una imagen de Vasco Núñez de Balboa mandando a los perros a comerse vivos a los indígenas. Debris era protestante y en este momento están sucediendo las guerras de religión en Europa. Entonces también hay un interés político a la hora de mostrar, o sea, él no estaba interesado en lo que estaba sucediendo a los indígenas, sino estaba interesado en apuntar lo malos que eran los españoles y sobre todo el catolicismo, ¿no? Él era protestante. Entonces hay que entender estas imágenes desde el contexto de la época también. Esta es una pieza que también Denilson ha intervenido y pueden ver cómo le pone esta hoja medio transparente y convierte a los españoles en perros y les pone cara de perros que parecen perros de Disney, pero estamos viendo una imagen que es realmente muy fuerte. Pero bueno, después Denilson se lo va a explicar mejor. Y este es el libro de Fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de los primeros en hablar de las atrocidades que los españoles cometieron en América, pero sin embargo este libro, o sea, esta edición que es ilustrada por Debris es una impresión posterior con ilustraciones que fue muy popular en el mundo protestante porque mostraba a los españoles con unas imágenes realmente muy fuertes y muy violentas. En esta sección también hay una serie de grabados que muestran a aquellos que pelearon, ¿no? Trataron de resistir la colonización, como puede ser Montezuma o como es Quanambeck, que probablemente no es tan conocido para nosotros, pero Quanambeck fue un líder indígena en Brasil muy importante porque, bueno, ayudó a generar una cohesión entre diferentes grupos para pelear en contra de los portugueses. Y esta es una pieza que Denilson realizó con esa obra. Hay un iPad al lado, hay que ponerlo encima del libro y aparece Quanambeck y te dice unas cuantas cosas como que América es una ficción colonial. Finalmente, esta es la parte final de la exposición, que son los viajeros europeos que fueron a América en el siglo XIX. Este es Humboldt, que es uno de los grandes viajeros. Él durante 5 años viajó por diferentes países de América Latina. Bueno, también estuvo en Estados Unidos desde 1799 a 1804. La cuestión con Humboldt es que él tiene un acercamiento más científico, habla también de las culturas locales y las describe, se interesa por los sitios arqueológicos prehispánicos. Entonces empezamos a ver otra visión diferente de lo que habíamos visto anteriormente. Rugendas, que es un artista alemán que viaja a Sudamérica, pero específicamente esto sobre Brasil, y como vemos es un acercamiento más real, más objetivo, pero igualmente problemático porque se muestra a la gente local desde un punto de vista científico como si fueran objetos de estudio. Estas son algunas de otras obras que están. Esta es también de Brasil y la otra es de Perú. Y como decía, hay también el siglo XIX es el comienzo por el interés en los sitios arqueológicos y en el mundo prehispánico, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver también ciertas imágenes sobre ese tema que no habíamos visto
antes, y alguien como otro gran viajero, Catherwood, que viaja por Yucatán y hace todas estas grabados sobre los sitios arqueológicos, es también una persona muy importante. Y dentro de estos viajeros también empieza a suceder que hay una crítica hacia la esclavitud. Entonces, por ejemplo, este es Rugendas, del que les estaba hablando antes, y ahí lo que vemos es una imagen de un castigo a un esclavo africano en Brasil, y las otras dos imágenes que fueron realizadas por William Blake para ilustrar un libro sobre Surinam de un viajero que se llamó Stedman. Entonces ahí empezamos a ver como un posicionamiento crítico sobre ciertas cosas que estaban sucediendo. Y bueno, la exposición finaliza con dos obras que ha realizado Denilson. Una es un gabinete de curiosidades y el otro es un mural que ha realizado cada vez que hemos montado la exposición. Ha sido un poco diferente. Estas son algunas de las piezas que están dentro del gabinete de curiosidades. Son todo piezas que son del Amazonas, y Denilson juega un poco, por supuesto, la idea del gabinete de curiosidades, que es algo que surge en Europa en el siglo XVI más o menos, para hablar de otras culturas, también un posicionamiento desde el otro, ¿no? Y esto es como su crítica personal a eso. Y es un gabinete de curiosidades que juega con la idea de ficción nuevamente, porque parecen objetos reales, pero cuando uno se va acercando empieza a ver que puede ser que no, que estos sean objetos contemporáneos. Y jugamos también con esta idea cuando escribimos las cédulas. Son cédulas falsas, no son objetos de ese año ni pertenecen a museos europeos, son museos inventados, pero es un poco de nuevo esa crítica de todos estos objetos de otras culturas que están en estos museos en Europa. Y este es el mural que hizo para el Getty, pero aquí tenemos otro mural que ha hecho también, que es diferente a este, aunque tiene elementos parecidos, y este mural, bueno, habla del principio del universo desde la cosmogonía vanigua. Y a mí me parece que es como un cierre perfecto a esta exposición, porque si empezamos con el audio en la primera carta de Colón y su invención de América, esta es como otra perspectiva de América contemporánea desde el punto de vista de Denilson. Y entonces podemos hablar de las muchas reinvenciones de América que han existido, que siguen existiendo y que van a seguir existiendo. Creo que esta es mi última imagen y quisiera invitar a Denilson a que venga y nos hable un poco de cuál fue su proceso, y después podemos abrir a preguntas. Denilson va a hablar en portugués. Vamos a ver, si no lo entienden bien, yo trato de traducirlo. Prometo hablar bem despacito para que entendas. Bom, muito obrigado, Idurri, enfim, vou te agradecer sempre pelo convite, pelo projeto, pela apresentação sempre maravilhosa. ¿Entendieron? ¿O traduzco? Ok. Tá bem? ¿Sí? E agradecer também ao Museu do Amparo por abrigar esta exposição nesse tempo. Então, muito obrigado a todos do museu por fazerem a exposição Viver Agora Aqui. Bom, Idurri já falou bastante sobre meu trabalho. Enfim, vejo aqui muitos jovens, então acho que história e ficção está muito próximo a todos eles, porque, enfim, já convivemos com muitas ficções no cinema, na literatura, então não é uma novidade ficção. Entendieron que para ustedes que son jóvenes la ficción no es ninguna novedad, que saben muy bien lo que son las ficciones. E quando o Idurri me convidou para participar do projeto, eu fiquei um pouco como nervoso, porque era como representar um continente que foi construído ao longo da história e que temas importantes foram se desenvolvendo e se tornando verdades a partir de uma história ficcional. E essas histórias, essas ficções ainda estão agora em 2025 nos livros escolares, nas escolas, ensinando às crianças, aos jovens, uma mesma ficção que foi criada lá no começo dessa colonização. Então, para mim, foi como um grande desafio responder às provocações que a Idurri havia proposto no projeto da exposição. E o nome da exposição já é uma provocação. Como pensar um continente com muita diversidade, com muito plural, né, a partir de documentos que ainda são muito relevantes para entender esse continente, e como representar também a partir do meu ponto de vista enquanto uma pessoa indígena, amazônica e brasileira, porque de fato eu não tenho condições
condições de responder sobre todo esse continente, mas me deu uma certa segurança estar na exposição, porque borrar, reescrever, construir, às vezes tirar parte ou pôr parte nesses documentos já fazia parte da minha própria história como artista e como investigador desses documentos. Tenho uma série de trabalhos em que o ponto principal do começo dos trabalhos do meu processo são as gravuras, os desenhos, as cartas, os mapas feitos no começo da colonização, principalmente do Brasil, de onde eu venho. E eu não sei como é aqui no México, mas no Brasil essas gravuras, por exemplo, de canibalismo, de violências, todas constituem a memória principal dos brasileiros sobre seu próprio território. E o ponto de vista de pessoas indígenas ou uma outra história a partir da visão indígena nunca se é mencionado, nunca se é questionado ou perguntado ou sequer pensado. E é um pouco ridículo isso, porque se sairmos em capitais do Brasil e perguntarmos para pessoas comuns na rua, na calle, sobre quem são os indígenas, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não vão falar sobre pessoas indígenas do tempo presente, mas vão falar de pessoas indígenas baseadas na imagem dessas gravuras que aprenderam na escola. E vai ser como sempre as pessoas indígenas muito afastadas da sociedade e muito afastadas do tempo atual. E essas gravuras são importantes para manter essa imagem presente ainda hoje. Por isso que, para mim, enquanto uma pessoa indígena e artista, é importante provocar esses documentos históricos. Para mim é importante provocar um novo tipo de visão sobre esses documentos históricos. Como que se eu não posso reconstruir toda essa história, eu posso ao menos provocar diretamente essas imagens, como eu fiz na exposição, retirando partes, escrevendo por cima dos textos, mudando os títulos, borrando, rasurando, como disse no Brasil, esses documentos, para que quando uma pessoa veja esses arquivos, essas gravuras, fique incomodada. Que o meu maior desejo como artista e como indígena é que as pessoas vejam esses documentos e essas gravuras com um novo sentimento, seja de raiva, porque, nossa, como você fez isso, não deveria ter feito isso, porque esse documento é histórico e é importante, ou que vejam e falem, não, é isso mesmo, tem que fazer isso, mas que aconteça uma reação a esses documentos e não que passem mais como um documento comum, como as pessoas já veem e como está tão gravado na memória que as pessoas olham e já nem pensam sobre se isso é verdade ou não. Então, qualquer reação para mim é importante, seja de contestação do meu trabalho ou seja de aceitação do meu trabalho nesses documentos. E também fazer pensar sobre um tempo presente onde nós existimos e nós estamos aqui ocupando muitos espaços e que representamos uma resistência muito longa dessa colonização toda. Mesmo que muitas pessoas achem que estamos presos num passado ou numa gravura histórica, precisam saber que estamos vivos ainda hoje, que carregamos parte dessa cultura, dessa identidade e que temos agora, finalmente, por estarmos na universidade, ocupando cargos de artista, de curador, seja lá qual for o cargo, mas que temos agora condições de falar por nós mesmos e criarmos novas memórias sobre a nossa história. Então, é uma sensação, digamos, de que esses documentos, através da nossa interferência ou da nossa reinterpretação desses documentos, consigam explicar a nossa história a partir de quem nós somos e a partir de como nós nos vemos nessa história. E não sei se isso é um trabalho, como chamam, decolonial ou anticolonial, mas para mim é como se existisse ou
que se existe um desejo nosso de um direito de resposta a essa história colonial. E, enfim, é tudo isso misturado com sentimentos de poder falar sobre essa história, de poder mostrar o quanto nós fomos apagados na história oficial e de quanto ainda essas imagens ajudam a projetar uma história que não nos representa, inclusive com seus termos, com seus nomes, com suas datas, com tudo o que essas gravuras e esses documentos representam. Por isso que quando eu apago os nomes no mapa, é para dizer esses nomes não representam quem somos. No Brasil, por exemplo, há como no México também, há como muitos nomes que antes eram nomes de origem indígena, que quase ninguém lembra desses nomes, que agora são nomes como São Paulo, ou São Sebastião do Rio de Janeiro, São Antônio, e as pessoas não lembram que essas cidades antes eram cidades indígenas e que todos os símbolos que estão nessa cidade e que muitos estão nas gravuras, nos gravados históricos, que hoje estão como igrejas. Se formos buscar a história antiga, embaixo dessa igreja havia uma comunidade indígena ou uma cidade indígena. E para mim é importante falar sobre isso, de uma história que foi construída, borrada, reconstruída, apagada, sobreescrita e que agora nós temos condições de sobreescrever de novo, de escrever por cima dessa história. E para mim é importante estar falando com vocês que estão na universidade, porque se aprendemos na escola uma ideia de uma história baseada em ficção, agora vocês podem ensinar nas escolas, ou com seus trabalhos, ou com suas investigações, uma história diferente, como eu estou tentando agora, como outras pessoas estão tentando agora com seus trabalhos. Vocês também podem fazer isso, reescrever a história e reescrever a partir de sua própria história, de sua comunidade, de sua família, de quem você é, que acredito muito nessa possibilidade que temos agora, pela arte e pela educação, de ensinar sobre um território que antes não se falava, um território anterior à colonização. E também, de repente, começar a criar novos documentos. Esse mural que está aqui é como uma resposta à cartografia colonial. Enquanto os mapas coloniais delimitavam os territórios para dividir entre Espanha, França, Holanda, Portugal e colocavam como plantas, animais, ouro, prata, coisas para explorar, no mapa que eu proponho, ele não se baseia em objetos a serem, ou coisas a serem exploradas, ou a serem dominadas, ou a território a serem dominados. Ele se baseia em cosmologias que convivem e tem os criadores do meu povo, tem as pessoas, as primeiras pessoas do meu povo, tem o território que esses seres ocupam, também tem ouro, tem prata, tem animais, mas não estão como a serviço da exploração, estão como que convivendo juntos. E é uma ideia sobre um novo tipo de cartografia, que não é mais para dividir o que pode ser ou não dominado e explorado, mas para se entender que os mundos podem conviver juntos, sem um dominar ou sem um extinguir outro. Acho que é um pouco disso. Não sei se compreenderam Espero tudo. Que sí. Bueno, yo creo que podemos abrir para preguntas. Hola, buenas tardes. Gracias por tantos conocimientos, por la exposición. Me surge una duda. Ya sé que hay muchas publicaciones, unas muestran los territorios a través de la cartografía, otras formas de vida, otros animales, plantas. Pero ¿cuál sería como la intención o la función de hacer estos libros y de hablar de estas, digamos, noticias de estos lugares que se están conociendo? O sea, ¿quiénes leían esos libros? ¿A dónde llegaban a
a las cortes, a las universidades de esos lugares, a los grupos de la burguesía? O sea, ¿por qué contarles qué está pasando desde aquí? ¿Cuál sería como la función primordial? Bueno, gracias por tu pregunta. Sí, definitivamente los libros y los grabados pertenecían a la élite. Para empezar, había poca gente que sabía leer. Esa gente era la gente de la élite. Y yo creo que hay dos cosas sucediendo al mismo tiempo. Por un lado, como el interés de generar como enciclopedias con información de todos estos nuevos elementos, pero también hay una cuestión de mostrar todo esto que hay en América para querer colonizarlo, ¿no? Generar conocimiento, pero a la vez desde el punto de vista de poder explotarlo también. Y como mostraba, o sea, algunos de estos libros fueron libros que se hicieron porque la corona pidió que se hicieran, ¿no? O sea, entonces también hay un interés ahí de agarrar los recursos. O sea, también de conocimiento científico. Va por los dos lados, pero definitivamente son libros y documentos que fueron hechos para las élites nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la importancia de la noción de verdad en el trabajo de Denilson? Lo pregunto por lo siguiente. Si el archivo Getty resguarda documentos y estos son documentos con un alto contenido epistemológico, cuando se traslada su producción artística en su ejercicio de construir, borrar, repetir con el afán de deconstruir el relato histórico, no corre en riesgo la noción de verdad. Si la ficcionamos tanto, no la relativizamos y entonces, ¿cuál es el papel de la verdad en esta actividad tanto de investigación como artística? La verdad nunca fue el objetivo de la exposición, sino todo lo contrario. Y construir, borrar, repetir no tiene que ver en realidad... O sea, sí, Denilson lo hace en su trabajo, pero esas son tres palabras que yo pensé en qué hicieron los europeos con estas imágenes. Construyeron, borraron y repitieron una y otra vez las mismas ideas. Eso es lo que yo pienso que hicieron y por eso están esas tres palabras ahí. O sea, Denilson construye y borra, no sé si repite tanto, pero en realidad no, ese subtítulo no fue pensado por Denilson, sino por las obras que están en la muestra. Creo que hay algunos objetos que sí estaban interesados en mostrar la verdad, pero la mayoría no. Entonces hay como una cuestión muy política dentro de todo esta producción que se está generando, ¿no? Inclusive, como decía, dentro de las narrativas de la conquista. Es muy clara como la intención política de estas imágenes y no tanto la verdad. Eso es lo que yo pienso. Como decía, en algunos casos sí, o sea, si yo pienso en María Sibila Merian, que es una científica que reproduce estas imágenes sobre plantas y animales, pues sí tiene una cualidad más objetiva en lo que está generando. Y aún así podríamos pensarlo. Yo pienso que hay muy pocas cosas en este mundo que son objetivas y en esta exposición poquísimas. Pero sí había gente interesada en plantear esto como si fuese la verdad. Y había que preguntarse por qué o de qué forma. No sé, Denis. Sim, obrigado. Acredito que o meu trabalho nessa exposição complementa uma série de outros trabalhos que estão lá. Então, acredito que é preciso ver a exposição como um todo para ver essa relação de verdade, ficção, história e repetição da história. Só o meu trabalho sozinho não vai dar conta de responder à exposição, porque ela se relaciona com outros documentos e outras partes da exposição. Então, é isso que a Idurri falou. É preciso ver a exposição como um todo, que meu trabalho ele aponta determinadas coisas, mas fica de fora muitas outras. Então é bom complementar tudo. Como um trabalho de investigação mesmo, porque se vê só um lado, não se compreende o todo. Y también pienso que hay que tener en mente de nuevo el contexto. Cómo uno explica, pongámonos en que vivimos en el siglo XV, cómo uno explica que de repente pero de repente existía todo este mundo de gente diferente a nosotros, de estas plantas, de todo esto que existía ahí. ¿Cómo lo representamos y cómo lo explicamos? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando uno ve las representaciones de los indígenas, pues realmente se usan cuerpos que son del Renacimiento, pero también es como una manera de tratar de entender ese mundo en relación al que ya conocían. O sea, esa imagen que supuestamente es Ciudad de México y parece Venecia, ¿no? Pero es que uno piensa, ¿cómo estaban explicando
explicando una ciudad que estaba en un lago y que tenía canales. ¿Y qué es la referencia que podían tener desde Europa? Venecia. Entonces van y representan la Ciudad de México como si fuese Venecia. Entonces hay que entender también eso, cómo explican este mundo nuevo a gente a través de referencias que ya tienen en su propio mundo, ¿no? Bueno, mi pregunta es, mencionabas que a la hora de escoger las obras buscaste como la opinión de personas, pues mexicanos o gente de comunidades. Creo que mi pregunta es más para Denilson. Si a la hora de intervenir tus obras, a la hora del proceso o incluso ya terminadas, si de la misma forma buscaste tal vez la opinión de las personas pues ajenas al conocimiento que pues ustedes tienen, ¿no? Acerca de estas obras, del arte y así, personas comunes, por decirlo de alguna forma. Sim. Para esta exposição, nós não tivemos, por conta de muitas coisas que aconteceram ao longo da exposição, como pandemia, inclusive, não tivemos essa condição de perguntar diretamente às pessoas e ouvir as respostas sobre esses trabalhos. Mas eu faço isso nos meus trabalhos no Brasil. Então, meus trabalhos estão em alguns museus no Brasil e, no geral, tenho certa comunicação, como estamos fazendo aqui, com as pessoas, o público normal, sobre esses materiais e sobre o que eles entendem das minhas intervenções. Então, no geral, no meu trabalho tem esse tipo de relação. Infelizmente, não conseguimos fazer aqui por conta de muitas coisas que aconteceram. ¿Entendiste? Sí. ¿Sí? Una pregunta más. Bueno, yo sí quisiera conocer cuál es el documento más antiguo que se presenta en la exposición. Pues es como dije, la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Es el documento más antiguo de las colecciones latinoamericanas del Getty Research Institute y es de 1524. Es el libro basado en la carta que Hernán Cortés manda al rey de España explicándole la conquista de México y contiene el primer mapa de Tenochtitlan desde la visión europea. ¿No tienen más preguntas? ¿Seguro? Estão tímidos. Sí, son tímidos. Critíquennos. Bueno, mi pregunta en general tiene que ver mezclando un poco ambos contextos. Nuestro contexto actual con el contexto de lo que estamos viendo en la exposición como tal. Es decir, si en su mayoría estamos hablando de que las obras cuentan con una especie de imaginario tanto individualista como colectivo, nosotros actualmente con toda la tecnología que tenemos, presentando por ejemplo, no lo quiero llamar como problema, sino como acontecimiento, que es la IA. En este caso, nosotros podemos también reconstruir justamente una nueva, por así decirlo, realidad, sabiendo que ya contamos con más herramientas. Es decir, nosotros, bueno, en general mi pregunta es, ¿nosotros podemos llegar a reconstruir un nuevo imaginario colectivo o podemos simplemente emplear las herramientas que ya tenemos y seguir de manera individual? Pues yo creo que Denilson estaba abogando un poco por eso en lo que dijo, ¿no? Y de hecho él me habló de un colectivo que ha hecho algo parecido a lo que estás comentando. Incluso aquí en la exposición de arte contemporáneo hay, no me acuerdo su nombre, la obra de una artista de Mexicali que también utilizando ahí genera obras sobre un imaginario inexistente. Entonces creo que están surgiendo maneras a través de la inteligencia artificial de hacer cosas muy interesantes sobre este tema, pero me gustaría que Denilson les cuente sobre este colectivo porque es muy relacionado con lo que acabas de decir. Sim, eu acredito que nós temos muitas ferramentas atuais que podem reescrever a história ou até escrever uma história que nunca foi escrita, que foi completamente apagada dos documentos oficiais. E coletivo no Brasil se chama Nhenga, que é sobre Nhenga falar, num dos idiomas indígenas do Brasil. E é um coletivo que investiga sobre um evento político no Brasil em que uma parte do Brasil quis se desligar da coroa portuguesa, Império Português. Esse evento se chama Cabanagem e foram destruídos todos os tipos de documentos sobre esse evento, como cartas, diários. Não se tem fotografia, não se tem dibujos, gravuras, nada sobre isto. E este coletivo é como investigado documentos que se encontra e reconstruiu como se fosse uma memória desse movimento. Mas, para além disso, acredito que todos nós temos condições
de reescrever a história com nossos recursos. Só que existe uma coisa que aí no Brasil estamos conversando muito sobre artistas, historiadores indígenas, que podemos cada um construir os nossos trabalhos, seja de arte ou de história, publicar livros, fazer filmes, coisas do tipo, mas algo que é muito importante que ainda não alcançamos e que no Brasil agora tem um pouco de esperança de ser alcançado, que é de fato incluir esses trabalhos e essas pesquisas nos livros escolares, porque ainda no Brasil existem muitos trabalhos sobre reescrever história, mas ainda nas escolas esses trabalhos não chegam, não é ensinado nas escolas. Para aprender isso tem que ir para além da escola, em museus, em debates. É preciso que esses trabalhos alcancem esses livros escolares, para que, por exemplo, tenha uma gravura do Theodore Debris com o canibalismo e na mesma página ao lado tenha um trabalho que questione essa gravura, né? Enfim, temos ferramentas para fazer isso, mas ainda precisamos alcançar de fato o que nós chamamos de educação escolar. Gracias. Una pregunta más. Buenas tardes. Son preguntas sencillas. Es en base al proceso para la intervención de las obras. ¿Cómo es que se realiza? Porque me llamó la atención que en alguna de las imágenes que están tiene como algún papel calca por encima o el archivo, el catálogo de materiales tiene como ya escaneadas las páginas. Bueno, es que hay varias formas, ¿no? Están las gigantografías que fueron hechas digitalmente, o sea que eso no está pintado encima de la obra, y después hay una que es la de los perros, que es un papel semitransparente que se pone encima de la página del libro. Nosotros trabajamos con los conservadores para decidir el tipo de papel. También en medio del papel y entre la página hay un mylar, hay un plástico especial para que no toque. O sea, claro, estamos hablando de libros que tienen 300, 400 años y sí hubo conversaciones varias con los conservadores para que no hubiese ningún problema con las intervenciones en los objetos. Foi uma exposição que teve muitas pessoas envolvidas, inclusive muitas pessoas de departamentos diferentes do Getty, né? Então, con todo cuidado posible. Sí. En cuanto a la museografía, ¿cómo es que escogen como que los dispositivos para exponer las obras o de qué manera los realizan? Bueno, esta es una imagen de acá. Entonces, para esta exposición trabajamos con un diseñador que se llama Giacomo Castañola, que es un diseñador que es peruano, vive en la Ciudad de México, con el que yo he trabajado en varias ocasiones, que realmente es un diseñador, museógrafo excepcional, que entiende muy bien cómo mostrar documentos y genera este tipo de mobiliario en el que uno tiene como que usar su cuerpo para ver las obras, no meterse. Uno se mete dentro de esta cosa como redonda. Lo interesante también de la exposición aquí en el Amparo es esas cajas que hizo, ¿no? Entonces, esas cajas contienen los libros, pero no se ven cuando uno está afuera. Uno se tiene que acercar, y yo hablaba con Denilson y con otras personas de que me parece que funcionan muy bien porque es como una pequeña sorpresa. Uno se acerca y se encuentra como este tesoro metido en ese agujerito, ¿no? Que se relaciona siempre con la obra que tiene al lado. Esa forma de mostrar las obras con la madera puesta así, él ya como pensó en Nelson Pantley cuando lo hizo. Entonces, bueno, quizás aquí en esta imagen no se ve tan bien, pero cuando uno entra sobre todo en la segunda galería, que está todo en el centro con muchas de esas, sí se ve más claramente la relación con Nelson Pantley, ¿no? Y bueno, todo es así, todo es como uno meterse y, como digo, usa uno el cuerpo, y hay como un acercamiento muy íntimo hacia los materiales en la exposición gracias a ese mobiliario. Otra cosa también interesante que sucede en esta exposición es que todo el trabajo de Denilson está también como alrededor. Entonces es como si uno viese los materiales de la época y a la vez está rodeado de la voz de Denilson, y eso es muy particular en la primera exposición porque están los videos y el sonido del primer video es muy importante. Entonces uno está viendo estas obras y a la vez está escuchando a Denilson. Entonces se genera ahí una interacción que creo que funciona muy bien en el espacio de acá. Sí. En las últimas obras que mostraron, me llamó la atención el gabinete de curiosidades. ¿Hay algún aviso que diga que es como una broma?
Bueno, aquí la verdad no usamos las cédulas, o sea, nada más hay una cédula de todo el gabinete. En el Getty sí se nos hacía más fácil porque el display era diferente y podíamos poner cada uno. En el Getty no dijimos que era falso. Eu acredito que isso faz parte do jogo. Tanto o gabinete de curiosidade e o mural são as coisas que mais se nota, sim, quando se vê bem perto, que não são parte dos documentos históricos, que é uma coisa diferente. Mas as próprias intervenções ao longo da exposição faz o jogo com o público, se é verdadeiro, se faz parte da exposição ou não, se é uma intervenção ou não. Esse jogo de ficção e realidade mesmo. Então, é preciso que o público tenha uma relação crítica de fato com essa exposição, para que perceba que é um jogo, aquele objeto. Principalmente o objeto do gabinete de curiosidades, porque de longe não se nota que é algo falso, mas de perto se vai ver que é como um outdoor publicitario cada objeto allí. Bueno, es que yo creo que queda bien claro cuando uno, como dice Denilson, se acerca y lo ve de cerca, que no es posible que la información que estaba ahí es real. Pero yo creo que lo que hace muy bien el trabajo de Denilson es eso, es que te hace tener que ver las cosas de cerca y pensarlas bien y decir, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Su obra hace que uno tenga que repensar bien lo que está viendo y, como dice él, las intervenciones dentro de Bueno, a mí me sucedió en el Getty porque él escribe con el Sharpie, ¿no?, en las cédulas, y me llegó un correo diciéndome de alguien que trabajaba en el Getty, oye, te han vandalizado la exposición. O sea, no entendió que era parte de intervención del artista, ¿no? Pero en general creo que es bastante claro. Sí. Bueno, con esta última pregunta terminamos.